les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos de manera súper especial. Le hablamos su hermano Víctor Alexander y también su querida hermana Ruth Esther Paredes. Vamos a esta noche a estar predicando bajo un tema muy importante para tu vida, por lo cual no cambie de canal y mantenga su oído y su ojo bien pegadito. Vamos rápidamente al Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 24. Dice así: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Padre, te presentamos este mensaje, Dios mío. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que pongas las palabras, Señor, en nuestra boca, Señor. Y todo el que escuche, Señor, estas palabras sea edificado y bendecido de manera especial, Dios mío. Que no seamos nosotros que estemos hablando, Dios mío, sino que seas tú, Señor, el que haga la obra, Señor. Somos simplemente vasos tuyos, Señor, y nada podemos hacer sin ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema: no te acostumbres a no sentir a Dios. Disculpen que hubo un pequeñito error. Vamos a leer el versículo 34, que dice así: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aleluya. Esto fue cuando Jesús anuncia nuevamente su muerte. Gloria a Dios. Eh, no entendían lo que el Señor les decía porque les era encubierto la palabra. Ellos entendieron la palabra después que Cristo resucitó y fue ascendido. Y después que ellos comenzaron a hacer la obra y hacer la, la, la misión que Dios le encomendó a ellos. Aleluya. Bien, mis hermanos, el tema de esta noche es: no te acostumbres a no sentir a Dios. Es un tema un poco fuerte, un tema que parece básico, pero es algo muy fundamental y muy fuerte. Porque le digo una cosa: hay personas que el día que no sienten a Dios se realizan demasiado, piensan que están en pecado, muchas veces, cuando no es así. A veces aunque bueno, hay veces que estamos haciendo cosas que son cosas inequívocas, cosas desagradables ante Dios, cosas que según nuestro punto de vista es simple, pero también es pecaminoso. Y muchas veces no nos damos cuenta. A nosotros muchas veces se nos va la guagua, como dicen por ahí, y hacemos cosas que según nuestro punto de vista es correcto, pero en el fondo es incorrecto. Y esas cosas poco a poco nos alejan de Dios y muchas veces no nos damos cuenta.
Nosotros como seres humanos somos muy fáciles de engañar y muy fáciles de manipular y también de distraer. Por lo cual el diablo tiene millones de formas de cómo distraernos, de cómo engañarnos, de cómo matarnos, de cómo alejarnos de Dios, etcétera. Y el pecado nos lleva, porque óigame, el pecado tiene cuatro fases. El pecado te aleja de Dios, el pecado te enferma, te destruye y finalmente te mata. Cuando nosotros como cristianos dejamos que el pecado gobierne nuestra vida, nuestra mente se cauteriza, de modo que ya no nos importa, no nos molesta, no nos sentimos mal cuando pecamos, ya nos da lo mismo si pecamos sí o no. Ya nos da lo mismo si pecamos sí o no. Después que la mente es cauterizada por el pecado, eso es alarmante, mis hermanos. Porque ya a usted no le importa si pecó, sí o no. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando nosotros como cristianos pecamos, dentro de nosotros hay un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos reprende nuestra mente, nuestra conciencia. De manera que al momento nos sentimos arrepentidos. Nos sentimos arrepentidos en el momento y tenemos que pedirle a Dios perdón. Pero cuando usted deja que el pecado te domine, cuando usted deja que el pecado domine su corazón, su mente se va a cauterizar y usted va a llegar a un punto donde a usted no le importa si pecó sí o no. Ya cuando usted peca, le va a dar lo mismo. Ya usted no va a sentir nada. ¿Por qué? Y ya eso es una señal de que ya el Espíritu Santo ya no está dentro de usted. Y la relación de Dios y usted está peligrando. Gloria al nombre de Cristo. Y cuando usted no siente a Dios es porque usted está lejos de Él. Es porque usted se está enfriando. Es como si usted estuviera lejos del fuego. Cuando usted está cerca del fuego, usted se calienta, recibe calor. Pero cuando se aleja del fuego, ya usted comienza a recibir, se comienza a enfriarse y esa cosa. Así mismo es cuando el estar ya metido con Dios y dejar de buscar a Dios. Cuando usted busca mucho a Dios en lectura bíblica, ayuno, silicio, oración y mucha congregándose en la iglesia, usted está cerca de Dios. Usted va a sentir a Dios en cada momento. Pero cuando usted se descuida y comienza a pecar, deja de leer la Biblia, deja de lee muy poco, va a la iglesia cuando le da la gana, no ayuna, tampoco silicia. Usted vive un evangelio laico. Usted básicamente se va a enfriar, va a perder todo lo que usted ha conseguido en Dios, lo va a perder. Y usted poco a poco va a ir muriendo. Su relación con Dios va a ir muriendo poco a poco hasta que ya muere, ya usted está descarriado, ya usted hace lo que le da la gana, usted es un descarriado ya. Muchas veces las cosas que comienzan pequeñas, que comienzan grandes, que son grandes, comienzan pequeñas. Muchas veces cuando le damos eh, le abrimos la puerta del pecado poco a poco, aunque según nuestro punto de vista el pecado sea chiquito, por ahí va empezando la cosa. Dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Repito, la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa, mis hermanos. La leuda toda la masa, mis hermanos. Y así comienza el pecado. El pecado muchas veces cuando vamos alimentando la carne, a medida que vamos complaciendo nuestro ego, la carne quiere más. A medida que vamos complaciendo nuestro ego, la carne quiere más, más y más y más y más. Hasta que ya si había santidad, si había pureza,
si había rectitud, si había integridad, si había justicia, de pronto ya no existen en nuestra vida. Si en otras palabras, si había fruto del Espíritu Santo en ti, ya de pronto no están. Los frutos se murieron porque usted comenzó a dar lugar a la carne, comenzó a dar lugar al viejo hombre. Cuando usted comenzó a darle riendas sueltas a sus instintos, a sus deseos, a sus deseos carnales, poco a poco usted, los frutos se van perdiendo y ya usted prácticamente se aleja del Señor y ya su cuerpo, que era habitación del Espíritu Santo, pasa a ser habitación de toda influencia demoníaca y de tinieblas, y es algo bastante triste. Entonces, cuando ya su cuerpo está siendo habitado por las tinieblas y por cada fuerza demoníaca, ya usted no va a sentir a Dios de la misma manera que usted lo sentía antes. Ya usted no va a sentir nada. Ya a usted le va a dar lo mismo sentir o no sentir a Dios. Ya usted lo que hace, vive su vida es como le da la gana. Ya usted prácticamente dentro de lo espiritual, dentro del lenguaje espiritual, ya usted está muerto. Ya usted está muerto. Cuando cuando ya el Espíritu Santo se aleja de ti y los frutos ya se pierden, de manera que solamente son los demonios y las tinieblas que gobiernan en usted por usted abrirle puertas al pecado, por darle rienda suelta también a sus instintos carnales. Usted ya está muerto espiritualmente hablando. Usted es un muerto espiritual. Y lo que debe usted para volver de muerte a vida es arrepentirse, reconciliarse con el Señor, para que la vida, para que Cristo regrese a su vida, para que el Espíritu Santo vuelva a entrar a su vida. Glorificado sea el nombre de Cristo. Recuerda el tema, no te acostumbres a no sentir a Dios. Yo, mis hermanos, y le voy a decir esto a usted. Yo sé, mis queridos hermanos, lo que es estar en un culto de fuego y que usted vea a la mayoría de los hermanos hablando lengua y sintiendo a Dios de verdad. Y usted sentado en el culto como si nada. Mi hermano, eso es algo terrible. Yo sé lo que es eso y yo experimenté eso, mi hermano. Eso es algo que deprime, es algo que es triste. Glorificado sea el nombre de Cristo. Gente, que tú veas a todo el mundo sintiendo a Dios, que tú veas a todo el mundo adorando y alabando a Dios y la iglesia y no se gloria, y usted nada, no siente nada, está ahí sentado simplemente expectándolo todo y no siente nada. Eso es algo que es deprimente, mis hermanos. Pero muchas veces eso sucede cuando dejamos que el pecado gobierne en nuestra vida. Cuando vivimos complaciendo nuestro ego, eso es lo que pasa. Porque cuando le abrimos puerta al pecado y comenzamos a pecar, poco a poco nos vamos enfriando y vamos perdiendo todo lo que conseguimos en Dios. Entonces, poco a poco nos vamos debilitando, nos da igual no leer la Biblia, nos da igual no orar, nos da igual no ir a la iglesia, nos da igual, ya no nos importa ya todas las cosas que vengan con Dios. Y así sucesivamente. Y cuando ya usted llega a esa etapa, ya usted está en un estado crítico, que si usted no levanta la antena y se vuelve a Dios, prácticamente usted espiritualmente pierde la vida y el diablo ya se aprovecha de usted para usarlo cada vez que le dé la gana, porque ya usted le pertenece a él.
Y eso es así de terrible, mi hermano. Alabado sea Dios. Y vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Wester Paredes. Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando en esta hora. Es como decía el maestro evangelista Víctor, a veces Dios trata de una u otra forma con el ser humano, pero si nosotros mismos no disponemos de buscar a Dios genuinamente en espíritu y en verdad, entonces Dios no puede catapultarnos como queremos. Amén. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, a la altura del verso 31. Ya ahí está hablando de una conversación entre unos discípulos de Emaús. Quizás ustedes conocen esta historia por el concepto de que Jesús se les aparecía. Se les apareció constantemente a los discípulos unánimes, pero me quiero enfocar en esta parte donde están estos dos discípulos caminando y Jesús se encuentra con ellos, platicando, hablando de la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra dice de que Cristo les estaba a ellos predicando, les estaba a ellos acordando desde Moisés. O sea, Cristo mismo les estaba hablando de él, pero de una forma indirecta, algo así. El punto está en que sus ojos fueron vendados, sus ojos fueron ocultos para que no les resplandeciera lo que es la palabra. Amén. No por causa de Dios, sino por causa de yo mismo, porque estaban conversando cosas que quizás no eran de Dios, pero Dios quería darles un ejemplo, porque el mismo Cristo les dice a los dos discípulos de Emaús: ¿qué tales cosas ustedes conversan? O sea, les estaba refiriendo por qué no tienen a Dios en la conversación que ustedes tienen. Entonces el mismo Cristo, cuando se introduce en la conversación, Cristo les está predicando. Cuando Cristo predica, sus corazones se llenaron de fuego, sus corazones se llenaron de confirmación de que la palabra era dada con poder y virtud, porque poder y virtud sale de nosotros cuando entregamos una palabra manifestada y decretada por Dios y los cielos. Amén. Entonces, cuando estas personas de Emaús dijeron: wow, verdaderamente que el que estaba con nosotros era el Mesías, pero nosotros no lo sabíamos. A veces Dios está en un hogar. A veces Dios está tratando de llamar nuestra atención, pero estamos tan distraídos, estamos tan envueltos en las cosas del mundo, que cuando Dios quiere llenar nuestra vasija de aceite o de unción, nosotros no estamos listos para recibir la unción de Dios, porque nuestro corazón está lejos de Dios, y cuando el corazón, que es todo para con Dios, está lejos de Dios, entonces Dios le es imposible tratar de hablar con un humano, porque Dios no habla con personas que están vivas. Dios habla con los muertos, porque Dios es espíritu, y esto se registra en la palabra. Dice de que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice que Dios está buscando gente viva, gente que sientan, gente que estén acostumbrados a no sentir a Dios, gente que quizás les vale ir a la iglesia, gente que les importa que las almas se pierdan, personas que quizás han dicho en su vida: mi ministerio no es un ministerio de yo salir porque me da vergüenza predicar. Entonces, cuando tú tienes esto en tu corazón, Dios realmente se constricta. Por eso la palabra especifica de que nosotros no podemos constrictar al Espíritu de Dios, el cual nos ha sellado para la redención. Amén. No podemos quitar ni poner a la palabra de Dios, porque todos fuimos hechos para ir y predicar, no para estar sentado en una silla. Y cuando Dios nos dice que no permitamos de que sintamos esa
incomodidad, como cuando viene el espíritu de descarriamiento y te dice que congregarse todos los días no es importante, que si tú vas todos los días, tú estás exagerando, por ejemplo. Lo que Dios te quiere dejar dicho en esta hora es que no seas como los discípulos de Emaús, aquellos dos que iban en el camino hablando cosas que no edificaban para Dios. Cuando Dios quiere hablar a una persona, Dios usa aún los sueños, aún usa a los niños, aún Dios llama a las personas que tú menos piensas que podrían hablarte de Dios para corregirte. Hay impíos que Dios está levantando, o sea, rocas, aquellas piedras que son viles, aquellos que quizás nadie tomaría en cuenta para darte una palabra de Dios. Hay personas que te tienen que recordar aquellas cosas que tú prometiste a Dios. Hay personas que están en trabajos y se han cohibido de permitir a Dios estar en la conversación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú estás trabajando, independientemente del trabajo, hay tiempo para Dios, hay tiempo para conversar de Dios, hay tiempo para predicar a Dios, hay tiempo para exaltar el nombre de Dios con un culto, aunque sean 5 minutos, aunque sean 2 minutos que tú dediques a Dios. Dios está viendo el sentir, Dios está viendo la intención directa de tu corazón, y para Dios 1 minuto que es para nosotros es como 1000 minutos de segundo, etcétera. O sea, para Dios es mucho, porque Dios está viendo el holocausto agradable. ¿Cuál? Aquel que es sencillo, aquel que no se ensatisface en lo malo, aquel que sabe de que las cosas no son como parecen, pero para Dios son eternas y poderosas en Cristo Jesús. Cuando la palabra en Lucas 18:34, ya ahí se está hablando, como decía el maestro ahorita, cuando venían a buscar a Cristo, cuando Cristo les dice a los discípulos, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que les decía. Era porque sus ojos, su carnalidad estaba viva. Y para tú encontrarte con Dios, para tú ver a Dios manifestado en ti, tú tienes que morir. Por eso repetía de que Dios no habla con lo que están vivos, Dios habla con lo que están muertos. Porque cuando tú mueres a la carne y Cristo vive en ti, Cristo vivifica en ti las cosas ocultas, porque son conocidas por el Espíritu, porque el Espíritu mismo, el tuyo, se sujeta al Espíritu de Dios, y cuando ambos están unánimes, entonces la revelación de Dios viene a ti. La revelación de Dios nunca va a llegar, nunca va a descender si tus ojos están siendo contaminados, si tus pensamientos no están atados a las obediencias de Cristo, sino que están atados a los afanes. Cuando Marta vio a Jesús en su casa, Marta estaba afanada. Marta estaba hasta replicándole a Dios, diciéndole, Señor, pero dile a ella que me ayude porque yo estoy atareada, estoy atacada, necesito una ayuda. Y así hay personas que quieren justificar a Dios el por qué no están buscando a Dios, por la necesidad. A veces hay cosas que Dios permite, no porque es su mandato, sino por tus afanes, porque siempre le dedicas tiempo a la necesidad. Siempre le dices a Dios, Señor, yo necesito pagar la casa, Señor, yo necesito pagar esto, Señor, yo necesito que tú me suplas. Y Dios a veces permite trabajos a los atalayas, a los profetas, a los ministros, a las mujeres y hombres de Dios en conjunto, a todos los que están en Dios, para que ellos vean que aún en la necesidad ellos necesitan a Dios, porque la necesidad se ha vuelto tan prioridad en sus corazones que Dios a veces concede para que ellos aprendan por el dolor de que la necesidad no puede volverse mayor que Dios, porque todo aquello, no nada más la idolatría, todo aquello que se vuelve prioridad en tu corazón que no sea Dios, tú estás blasfemando contra Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Wow, siento un fuego aquí ahora mismo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero cuando las cosas que Dios te dice que hable, tú no las quieres hablar por miedo
a los que vayan a decir, cuando Dios te dice que prediques, que saques el megáfono, cuando Dios te dice que compres la bocina, cuando Dios te dice que dé culto en el trabajo, cuando Dios te dice evangeliza en todo tiempo y a toda hora, fuera de tiempo como en el tiempo. Amén. Y tú no quieres evangelizar. Entonces, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, porque para lo de Dios ponemos excusa, pero para lo del hombre, para las cosas paganas, para las cosas mundanas, no hay excusa. Todo está allí, todo está como prioridad. Cuando las cosas no son de Dios, siempre dan problema. Cuando las cosas se vuelven muy fácil, como algunos impíos dicen que todo lo fácil se va fácil. Cuando todo se ve fácil, entonces hay que poner en alerta esa situación. Por eso en Lucas, ahí mismo en Lucas 24:45, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, porque él es el que estaba con ellos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es decir, que Dios mismo es quien te va a meter a ti en la situación donde tú quieres que Dios te meta, que te someta. Amén. Cuando tú le pides trabajo a Dios y no es su voluntad que tú tengas trabajo ahora, y Dios te concede el trabajo porque tú estás tan afanado en que te den un trabajo o una esposa, lo que tú tengas allí en tu corazón, así como el pueblo de Israel que tenía, dan un rey, dan un rey, dan un rey, y Dios esperen, y ellos, danos un rey. Entonces Dios, ¿qué hizo? Dios concedió la petición del corazón, pero al final no era su voluntad dárselo en ese momento, porque al final el rey que ellos pedían no estaba conforme al corazón de Dios, sino conforme a las necesidades y afanes de su corazón. Por eso Dios en esta hora te quiere dejar claro de que no te afanes, no hables las cosas que no tienes que hablar anticipadamente. Espera en Dios para que Dios te abra el entendimiento del por qué tuviste que pasar por esa necesidad, tuviste que pasar por esa situación para poder llegar a lo que en Emaús se manifestó, que fue que Dios abrió sus ojos para que el conocimiento de la revelación de Dios fuera manifestada en su vida. Amén. Lucas 23, bendito Jesús. Dice la palabra, ya cuando Jesús está siendo entregado, ahí está hablando de alguien llamado Herodes y alguien llamado Pilato. Cuando Herodes recibe a Jesús, Herodes se siente gozoso. Herodes pensaba de que Jesús iba a manifestar lo que él quería que manifestara en la carne. Pero al Jesús estar muerto en la carne y estar vivificado por el Espíritu, Jesús no respondió a las cosas que Herodes pensaba que Jesús iba a responder por medio de la manipulación. Cuando en Lucas 23:11 dice, entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burla de él, le vistió con espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. O sea que van a haber personas que Dios va a poner en situación, a tu misma situación, para saber si tú eres un guerrero forjado por Dios. Van a haber personas en necesidad, como la cueva de Adulán donde estaba David, que estarán pasando por una necesidad mayor que tú. ¿Cuál? Aquella necesidad de salvación. Van a haber personas que van a querer escuchar voz de Dios a través de ti, pero Dios no le dará el favor de que tú respondas, sino de que tu testimonio, de que tu obediencia, de que tu sumación a Dios, o sea, de que tú estés obediente a Dios, a escuchar su voz, a escuchar las palabras que Dios te quiere dejar dicho. Entonces Dios va a usar tu testimonio para hablarle a ellos, y muchas veces el testimonio tuyo será aborrecido, porque Jesús dice en la palabra, sí, hijitos míos, siéntanse gozosos cuando por mi causa, por la causa de Cristo, somos perseguidos totalmente, vituperados en la fe, en lo que es la sagrada sana doctrina, en todo lo que vendría siendo Cristo Jesús. Siéntanse gozosos, porque si al fruto frondoso le hicieron esto, cuánto más aquellas ramas secas. O sea, cuánto más le harán a ustedes si a mí me hicieron de todo. A mí me escupieron, a mí me humillaron, a mí me llamaron hasta Bersebú, a mí me llamaron un sinnúmero de cosas. Que yo quiero que ustedes sepan de que este evangelio no se trata de las emociones. Este evangelio es un evangelio de poder y virtud, un evangelio que es dominio propio. Por eso dice las escrituras de que Dios no ha dado un espíritu de cobardía,
cobardía, ni un espíritu de miedo, sino un espíritu de sino un espíritu, gloria a Dios, de dominio propio, para que tomes el control de la situación que estás pasando y no le digas al mundo qué es lo que tú padeces, porque el mundo está viendo el padecimiento de la carne. Cuando la carne está manifestada en vez del espíritu, entonces el mundo toma esto como mal testimonio y dice, y eso que era de Dios. Yo sabía que se iba a descarriar, yo sabía que iba a soltar, yo sabía que era mala palabrosa, yo sabía que el hombre fuerte, y un sinnúmero de cosas que el mundo va a usar en tu contra para que tú desfallezcas en Dios. Amén. Y miren, la palabra no se contradice. Van a haber personas que tú no le vas a caer bien por tu ser cristiano, pero Dios va a usar aquellos barros para llevarte al propósito. Por eso no podemos hablar, porque si hablamos detenemos el propósito de Dios en nuestra vida. Hay que dejar que nos lleven como cordero al matadero, para que ellos nos desgollen y para que ellos nos lleven al propósito de Dios, porque de la única forma en que Dios puede manifestar la gloria es cuando ellos te vayan a crucificar. Cuando la crucifixión de Jesús fue manifestada, entonces el poder de Dios vino sobre Cristo y manifestó el testimonio dado por Dios, para que todo aquel que crea en su nombre, en Jesús su Hijo unigénito, aquel mediador entre los hombres y Dios, pueda ser salvo. Aquí nadie se va a salvar de que por Ave María, de que llenándose de agüita wiribiri, como muchos dicen que están protegidos por resguardo. Los resguardos aquí no te salvan. Aún el mismo brujo que te hizo el resguardo, si tú vas a otro brujo, ese brujo hace otra cosa y contradice lo que el otro hizo. O sea, que el mismo Satanás está trabajando como lobo rapaz, como lobo engañador, como aquel que te dice tú estás sano, tú estás libre de todo mal, pero al final, en otro tiempo, otra familia tuya cae por lo mismo. O sea, ¿cuál es la sanidad que Satanás delega sobre los hombres? Es una sanidad ficticia, es una sanidad mal. Pero me quiero enfocar en las palabras de Lucas 23:11, donde dice de que Herodes vistió a Jesús. Y luego de que lo viste, lo manda a Pilato. Y cuando esto acontece, ahí mismo se registra en el 12 verso, dice de que aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistades el uno con el otro. Eso está más que claro, mis hermanos. Van a haber personas que cuando tu testimonio no les es de agrado, cuando tu perspectiva como cristiano no les es de agrado, para ellos tú eres el malo. Cuando tú eres cristiano de verdad, que tú no te contaminas por las cosas del mundo, cuando tú no te doblegas a Jezabel, cuando tú hablas la palabra como Micaías, cuando tú ya dejaste de dar aplausos a los hombres y estás hablando la palabra de Dios, entonces ahí es que el diablo te va a dar durísimo, gloria sea el nombre de Jesús. Va a utilizar aún a tu casa, va a utilizar tu familia, va a traer espada. Cada palabra que hablamos nosotros en Dios trae espada. Por eso tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor vendrá, así como la muerte. Nadie sabe el día ni la hora en que ha de morir. Por eso hay que estar seguro en Dios de que aunque nosotros no sintamos a Dios como tengamos que sentirlo, Dios es quien tiene el control de nosotros, de nuestra vida. Cuando Dios te dice no esperes sentir para manifestar de que yo estoy contigo, Dios te quiere dejar dicho con eso, de que no esperes que los hombres te profeticen que yo estoy contigo, no esperes que los hombres te pongan la mano para que tú sientas a Dios, no esperes que aquellos que no te conocen, que están quizás en las naciones, vengan hacia ti a ponerte imposición de mano y a decirte tú eres un profeta. No esperes confirmación de personas que Dios usa, sino usa al que da la confirmación. ¿Quién? Dios. Busca a Dios, porque ¿quién más que Dios para hablarte las cosas que tú quieres? Entonces no te acostumbres a no sentir a Dios, porque cuando nosotros decimos yo me congrego en mi casa, aquellos cultos que se hacen mucho por WhatsApp, mucho por YouTube, no estoy en contra de eso, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada aún por los impíos, como dice las escrituras, porque aunque ellos prediquen de tal manera,
están predicando de Cristo. Amén. Y hay que dejar que ellos hablen, así como Jesús les mandó a decir a los discípulos, dejen que prediquen, dejen que hablen, porque al final lo están haciendo en favor de mí, porque si están en contra, entonces ahí hay problema, gloria a Dios. Entonces hay que mantenerse en la chequina de Jehová. ¿Cómo nos mantenemos en la chequina de Jehová? Buscando su presencia, entregando todo el holocausto a Dios, entregando aquellas cosas que no añaden sino tristeza a Dios, entregar nuestra familia, entregar todo lo que es prioritario en nuestra vida, entregar a Dios aquellas cositas jicaritas, aquellas rencillas a Dios, entregar aquellas cositicas que llama Salomón, todas esas cositas pequeñas que no tomaríamos en cuenta, como algo importante, una mentirita blanca, como esas mentiras que añaden quizá favor para usted, añaden cosas buenas, todas esas zorrillas, como las llama Salomón, hay que entregársela a Dios, porque para sentir a Dios tenemos que empezar desde el principio, desde lo chiquito, desde lo que no es tan puesto en atención para los hombres. En aquellos no es nada que vistamos así, no es nada que tengamos conversaciones sexuales con impíos, no es nada que utilicemos términos fuera de lo común de un cristiano, no es nada que yo hable con un tigraje, que lo que dime a ver, eso no es nada, eso es lo que dicen, gloria sea el nombre de Jesús. Pero Jesús dice, seamos luz en medio de las tinieblas. No podemos confabularnos con las tinieblas, porque qué convicción tiene la luz con las tinieblas si aún la luz resplandece sobre la oscuridad. Entonces no podemos querer ser imitadores de las mentiras, porque todo aquel que practica, dice la palabra, las cosas del diablo es. No dice que de Cristo, dice que del diablo, su padre es el diablo. O sea que aquellos fariseos, Juan 5, ya para culminar, Juan 5, cuando la palabra dice en Juan 5 y en 8 también está, capítulo 8 y 5, cuando dice que los falsos estaban adulando a Jesús, que le decían que eran de Abraham, que su padre era Abraham, Jesús cuestionó sus palabras. ¿Con qué? Con la palabra. Jesús les dijo, pero si ustedes verdaderamente fueran de Abraham, como ustedes dicen, hicieran las cosas de Abraham, pero por cuanto no lo hacen, entonces su padre es el diablo. Gloria a Dios. Con nuestro hermano Víctor por aquí, aleluya. Amén, glorificado sea el nombre de Cristo. Bien, mis hermanos, recuerden que en lo que dijo nuestra hermana Esther sobre las hojas pequeñas, las hojas grandes son otra cosa, pero hay que comenzar con lo más pequeño. Recuerden lo que les decía al principio, un poco de levadura leva toda la masa. Hay que eliminar todas esas hojas pequeñas desde el principio, porque cuando esas hojas estén grandes es un completo problema. Esas hojas representan esos pequeños problemas que tenemos, esos pequeños malos hábitos, esos malos hábitos que comienzan pequeños, luego son grandes y difíciles de controlar. Difíciles de controlar son. Después que alimentamos esos malos hábitos se vuelven tan malos que cuando nos dicen que tenemos que dejarlo, nos encontramos con un tremendo monstruo que que para arrancarle la cabeza a ese monstruo tenemos que orar y ayudar bastante. Gloria al Señor. La Biblia dice que todo el que ande conforme a la carne no puede agradar a Dios. En Romanos capítulo 8, gloria al Señor, voy a leer unos cuantos versos del capítulo 8 del libro de Romanos. Gloria al Señor.
Dice la Biblia, voy a leer desde el 5 en adelante. La palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8, del 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios que tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Ya ustedes saben, mis queridos hermanos, satisfacer nuestro ego no nos aprovecha para nada. Solamente nos aprovecha, solamente lo que sirve es para llevarnos a la muerte, lo cual es la perdición de nuestra alma, y la muerte segunda, que es la condenación a estar en el infierno. Lo cual, mis hermanos, eh, repito los versos de Romanos capítulo 8, del 5 en adelante. Por si quieren, anótenlo. Repito el pasaje bíblico que acabo de leer, Romanos capítulo 8, del 5 en adelante. Yo lo leí del 5 hasta el 10. Gloria al Señor. Hermanos, cuando traten siempre de mantener una buena relación con Dios y de no descuidarse ante nada, mis hermanos, y vivir siempre de acuerdo a su mandamiento. Aleluya. Y además, hermanos, un ejemplo claro, los escribas y fariseos, que eran considerados como los doctores de la ley, ellos que sabían tanto de la ley de cabo a rabo, ellos se sabían la ley de Moisés desde el principio hasta el fin. Sin embargo, ellos no pudieron entender las palabras de Dios por medio de Cristo. Nunca pudieron entender ni aceptar el Evangelio de Cristo, porque ellos no lo conocían. Ellos estaban esperando a otro Cristo. Cristo vino de otra forma. Estaban esperando a un libertador que los libertara del dominio de los romanos. Sin embargo, Cristo vino de otra forma. Cristo vino a romper el yugo del pecado. Cristo fue a deshacer la soga del diablo, que se me lo reprenda. Como Cristo era, no era como ellos querían. Cristo fue de forma humilde. Porque ya lo que era la influencia del Antiguo Testamento, ya la ley sirvió como ayo para llevar al pueblo a Cristo. Y ya para los tiempos del ministerio de Cristo, ya la influencia del antiguo pacto que quedó abolida según el Señor. Sin embargo, el Señor ya estableció el nuevo pacto, el cual es el Nuevo Testamento. Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y cuando ya algo es nuevo, lo viejo está por ser abolido. Entonces, actualmente los judíos creen que Jesús no ha llegado. Actualmente los judíos creen es en la ley de Moisés, en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos no creen que Jesús ha llegado. Además,
Ellos que son tan estudiosos de la ley no pudieron entender a Cristo. ¿Por qué? Los escribas y fariseos se sabían la ley y enseñaban la ley, pero no practicaban la ley. Y eso hacía de ellos gente hipócrita. Y Dios, y la hipocresía es pecado. Y Dios no habita, no quiere saber nada del pecado porque el Espíritu Santo no habita donde abunda el pecado. Gloria a Dios. Y además, bien lo dijo el Señor Jesús, que se vestían hermosos por fuera, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Aunque se sabía la ley de cabo a rabo, era que estaban muertos espiritualmente por cuanto ellos no practicaban la ley. Eran hipócritas. Le mostraban a la gente una imagen de ellos que no era. Glorificado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y para terminar, mis hermanos, si usted quiere sentir a Dios a cada momento, desarrolle una buena intimidad con Él. Desarrolle una buena intimidad con Él. Ore siempre de madrugada, ore a cada momento, lea la Biblia, ayune, vaya a la iglesia cada vez que necesite ir. Y enamórese de Dios, mis hermanos. Enamórese de Dios. Y cuando usted se enamore de Dios y desarrolle con Él una buena relación, usted sentirá la presencia de Dios a cada momento. Sentirá usted la presencia de Dios a cada momento. Y sentir la presencia de Dios cada momento es algo hermoso. Glorificado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. No se acostumbre a no sentir la presencia de Dios. Aleluya. Y por aquí dejamos a nuestra hermana Esther. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Tuvimos algunos percances con la señal, pero estamos aquí. Amén. Vamos a estar orando para que Dios sea tomando el control, dominio de la situación. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre, te damos la honra, te damos la gloria. Gracias por lo que pasó, gracias por lo que no pasó. Padre, ve tomando el control de aquellos que están, Señor, conectados con nosotros en esta hora, aún de aquellos que faltan, Señor, por llegar. Dios, ve guardando a aquellas personas en el nombre de Jesús. Ve tomando el control, dominio de sus pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Ve hablando, Espíritu Santo de Dios, a aquellas personas, Señor, Padre, que necesitan de una palabra de vida, una palabra de aliento. Ve hablando a aquellos que están en Emaús, Señor, aquellos discípulos que no te están, Señor, introduciendo, Padre, en aquellas conversaciones, Padre, que rompen las buenas costumbres, Señor. Ve trayendo sobre ellos revelación, Padre, de nuevo de tu palabra, para que tengan dominio y control de las cosas que han de hablar. Padre, que te estén, Señor, introduciendo, Padre, en sus conversaciones, en sus temas, aún en sus pensamientos, en sus proyecciones, que no te saquen, Señor Jesús, Padre, de aquellas cosas que tú quieres que ellos estén proyectados en el reino y la justicia de Dios. Amén. Guarda, Señor, a Víctor. Guarda, Señor, a cada uno de sus familiares, cúbrelo con la sangre de Cristo. Padre, ve poniendo un ángel, Señor, que esté, Señor, guardando su morada, su entrada y salida. Bendícelo, Señor, catapúltalo con tu poder, Padre, y virtud. Trae sobre él, Señor, ciencia, revelación, y guárdalo, Espíritu de Dios, de todo espíritu de repercusión, de todo espíritu de levantamiento, de todo espíritu inmundo que quiera tomar el control de la bendición, Padre. Ayúdalo, Señor, Padre,
Padre, que aunque tú le moches, Señor Jesús, Padre, aquellas conexiones, Dios, que tú le quites persona, Dios mío, guarda su corazón, Padre, para que su corazón, Dios mío, no se esté levantando, Dios, en contra del propósito, para que su corazón no anhele, Señor Jesús, Padre, aquellas personas, Dios mío, que tú traigas de nuevo a su vida, Padre, que si tú quitas personas de su camino es para bendecirlo, Dios, de gran manera, porque hay personas que son eunucos, Dios mío, Padre, aquellos eunucos que son malditos, Señor, que son anatema, Padre, aquellas personas que están en la soledad, aquellas personas que no quieren compañerismo, pero no lo dicen, pero en su corazón está, Dios mío, Padre, aquellos que hablan, Dios mío, y profanan contra la fe de otros, contra los sueños de otros, aquellos hermanos de Moisés, Cabasea, aquellos hermanos de Moisés, Padre, que se levantan cuando tú estás levantando a ungidos de Dios para hablar de cosas que aunque sean evidentes, Espíritu Santo, aunque sean verdad, tenemos que apoyar, Dios mío, tenemos que levantar, tenemos que afrontar las cosas como hermanos en Cristo. No podemos ser como Aarón, Dios mío, y su hermana, Padre, que estaban hablando, Dios mío, contra el ungido de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, ve quitando, Dios mío, ve deshaciendo, Dios, toda obra, Señor, de impiedad. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, sus pensamientos, guarda su vida, Señor. Padre, protégelo, Dios mío, de todo espíritu de enfermedad. Ve tocando su cuerpo, Dios mío, ve ungiéndolo, Dios, para tu poder y tu honra, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cubre, Señor, sus pensamientos. Cúbrelo, Espíritu Santo, que aunque los hermanos de José se levantaron en contra, Dios, de lo que tú pusiste en José, cubre sus pensamientos para que aún, Dios mío, Padre, la desaprobación de aquellas personas que él ama, Dios, no estén interrumpiendo el propósito que tú tienes con él. En el nombre de Jesús te presento también, Espíritu Santo, aquellas personas que están, Señor, Padre, pasando por una situación difícil, aquellas personas que necesitan, Padre, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ve tocando de gran manera, Señor, ve tratando con Niurka, ve tratando, Señor, Padre, con cada persona, con Nilsi, ve tratando, Espíritu Santo, Padre, con cada persona. Mira Miguel David, Señor, Padre, ve tratando, Espíritu de Dios, en el secreto, Dios, con lo descarriado. Padre, ve trayendo, Señor, a los que son tuyos, entrega, Espíritu Santo, Padre, aquellos que son tuyos, catapúltalo, envuélvelo, Señor, Padre, ve tratando, Señor, con Valdemira, Señor, Padre, ve llenándola de tu presencia, ve llenándola, Señor, de tu sabiduría, Padre, ve rompiendo, Señor, todo tipo, Señor, de maldición, Dios, Padre, que toda palabra ociosa, Dios mío, que hayan dicho en contra de ella, de su casa, Padre, tú seas quien esté quebrantando aquellos corazones, en el nombre de Jesús. Padre, bendice su vida, Señor, guarda su entrada, su salida. Padre, te pido por todo aquel, por toda aquella persona, Señor, Padre, que tú pones en mi corazón, en mi boca, Padre, para hablar. Padre, ve guardando a la pastora, ve guardando, Señor, Padre, a todo pastor, Señor, que no vende el mensaje, ve cubriendo, Dios, con la sangre de Cristo. Padre, por el poder de la palabra, te ruego en esta hora, Señor, Padre, por aquella familia, por aquellas personas que están, Señor, Padre, con impíos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ve cubriendo la casa de Niurka, Señor, ve cubriendo, Señor, Padre, aquellas cosas que ella ha puesto en tus manos para que tomes el control. Padre, yo sé que tú eres el que cambia, Espíritu Santo de Dios. Yo sé que tú eres el que escucha el corazón. Yo sé que tú eres, Dios mío, el que responde la petición conforme a tu voluntad. Padre, ve tomando el control, Dios mío, de su casa, de su morada. Ve quitando, Dios, Padre, todo espíritu inmundo que quiere vituperar, Dios mío, su mente. Padre, en el nombre de Jesús, no permita que el diablo, Dios mío, se robe, Dios, el tesoro, Dios, que ella está peleando, así como David, Señor. Padre, ayúdala, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Padre, que aquella hacha que se ha caído, Dios, Padre, aquel hacha que se ha caído en el agua, Dios mío, yo te ruego ahora, en el nombre de Jesús, que tú seas quien esté levantando el hacha, Dios, en su vida. Ve tratando con esta señora, Dios mío. Padre, ve tratando con todos los enfermos, Dios. Padre, ve tratando en el nombre de Jesús. Y nuestra hermana Niurka, Padre, toma el control de su hacha si se ha caído. Padre, que tú seas quien esté rebobinando en ella, Señor. Padre,
Yanamakastane karabaste kara. Ella la baramste queremos secare bansere. Nombre de Jesús. Ve tomando el control, Señor. Padre, de sus hijos, Espíritu Santo de Dios. Que ningún mal, Señor. Así como Josué decretó su casa, Padre, para ti. Sabemos de que ella también lo ha decretado, Señor. Que no hay espíritus inmundos que tomen el control, Señor. En el nombre de Jesús. Trata, Señor, de gran manera con ella, Señor. Padre, que ella conozca el fuego, Dios, el fuego del Espíritu Santo. Padre, aquel fuego, Señor, que cuando llega, Dios trastorna, mueve, quebranta. Padre, mira que ella te gime, Dios, cada día, Señor. Padre, mira que hay tempestades que se mueven, kipa secará. Padre, así como aquella tormenta, Señor, en la barca. Padre, hay tormentas que golpean a su vida, Señor. Padre, pero sabemos que tú eres paciente para los que esperan, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de su vida, de su barca. Padre, que aunque ella vea, Señor, que la barca se va a hundir. Padre, aunque la barca se hunda, Señor, sabemos de que tú la vas a llevar. Padre, porque en tus manos no se escapa nadie, ni aun las hojas que se mueven. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Señor, te presento en esta hora, Dios, a los descarriados, Señor. Padre, mira aquellos descarriados, Espíritu Santo de Dios. Padre, mira aquellas personas, Espíritu Santo, que no tienen aún, Señor, cómo congregarse, que no quieren, Espíritu de Dios, pasar vergüenza. Padre, ve quitando, Dios mío, esa influencia. Padre, eso que detiene, Señor, el propósito en aquellos, Señor, que tú has escogido desde la fundación del mundo para salvación. Ve quitando ese espíritu de miedo de sus corazones. Ve quitando ese espíritu de duda, Señor, en el nombre de Jesús. Ve quitando, Dios mío, Padre, todo lo que impida, Señor, que tu presencia los toque, Dios. Padre, que tu presencia los esté, Dios mío, redarguyendo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que tú seas rompiendo las cadenas de las ataduras, Dios mío. Padre, trata con los homosexuales, con la lesbiana, Dios. Trata con aquellos, Dios mío, que están hurtando, que están Padre, que están como saqueos, Señor. Padre, poniendo cosas sobre encima, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Trata con la justicia también, Espíritu Santo de Dios. Padre, aquellos abogados, Señor. Padre, aquellas personas, Señor, que enjuician injustificadamente a los inocentes. Padre, te los presento en esta hora en el nombre de Jesús. Ve tomando el control, Espíritu Santo de Dios. Padre, no dejes que el lobo rapaz que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Padre, devore, Dios mío. Padre, aquellas familias separando, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, ve tomando dominio y control, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Si el hermano Víctor tiene algo que añadir, puede hacerlo ahora, gloria a Dios. Gloria es el nombre de Jesús. Yo creo que no hay que dormir, no hay que llover sobre mojado, ni añadir ya algo más a lo que Dios ha hecho. Aleluya. Que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Esther por su administración. Yo en esta hora pido al Señor por la vida de Esther. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por la vida de Esther. Señor, esta joven que tú has levantado para tú usarla para tu gloria y para tu honra, para traer libertad, Dios mío, para sacar, Dios mío, a las almas de las tinieblas y llevarlas a la luz, para hacerlas pasar de muerte a vida, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Dios mío, de Esther. Te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas grandemente a Esther y bendícela de manera súper especial para que persevere en el camino y no mire atrás, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Oh Padre, tuya es la gloria, Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sin Y al santidad, nombre de Cristo, sin santidad, varón, sin santidad de amor. nadie verá al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ya ustedes saben, mis hermanos, disculpamos la hora, porque siempre sintonizamos a las 10, pero hubieron algunos percances. Entonces, por eso tuvimos que transmitir una hora una hora tarde, por así decirlo, gloria a Dios, pero la palabra de Dios, por más que los aires estén contrarios, porque se nos cayó la transmisión, pero Dios lo hizo como quiera. Amén. Se estará subiendo la pregrabación de lo que fue esta transmisión para aquellos que entraron ahora en YouTube y vieron que el minuto está como por algunos 40 y tanto. Gloria a Dios. Aproximadamente son como una hora por ahí aproximadamente de minutos, o sea que los demás minutos fueron añadidos en otra parte, pero trataré de subirlo todo en un solo video para que no estén en uno y en el otro, así buscando la mitad y la mitad, sino que todos lo vamos a subir en conjunto en el nombre de Jesús para que sean edificados con la palabra de vida. Porque ahorita cuando estaba hablando la palabra de Dios, que justamente ahí se cayó el video por completo, vi un espíritu inmundo que estaba atacando, amén, en los aires y atacó fuerte porque se cayó todo. Pero en el nombre de Jesús, Dios lo golpeó, amén, fue golpeado por el poder de la palabra. Así que ya usted sabe, mis hermanos, sin santidad y amor, nadie verá al Señor. Recuerden de que nosotros sufrimos desde Juan el Bautista. Así de que aunque el diablo se levante, aunque todo esté contrario, tenemos que seguir conforme a Cristo, conforme a lo que Dios delegó sobre nosotros. Porque sin santidad y amor nadie le verá. Gloria a Dios. Seamos violentos, aleluya. En la palabra, no violentos en golpe, para que no malentienda. Gloria sea el nombre de Jesús. Víctor, despide, por favor. Aleluya. Muy bien. Vamos a despedir en esta hora. Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por este hermoso momento. Ayúdanos a poner en práctica la palabra, lo predicado, Señor, para que así también las demás personas que vean nuestro ejemplo sean edificadas y sean tocadas también. Padre, que esta palabra trabaje en cada oyente, Señor. Nosotros nos regamos la semilla, usted, Señor, es el que da el crecimiento. Y a nuestro Espíritu Santo, líbranos y guárdanos del mal, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasen buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.